Bien. Entonces habíamos dicho que teníamos las proteínas, se degradan y tienen que las proteínas llegar a ser aminoácidos. Los aminoácidos tienen que ser metabolizados para obtener a través de ellos energía o de repente para formar nuevos compuestos también. Y tienen que pasar varias rutas. Una de las rutas, la primera de las rutas que tienen que pasar los aminoácidos, ¿cuál era? La primera ruta que tienen que sufrir los aminoácidos para ser metabolizados, la transaminación. Luego la desaminación, finalmente luego el amonio, ciclo de la urea, ¿no? Pasa a formar la urea. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que ocurre toda esa ruta de reacciones que va a sufrir el aminoácido para finalmente formar urea? Y vamos a ver de repente por ahí algún tipo de reacciones más que sufren los aminoácidos para otro tipo de rutas metabólicas que no tienen nada que ver con la formación de urea, pero eso incluso lo vamos a detallar más en la clase que viene. ¿Ya? Vamos a ver solamente algunos puntos de ello. Entonces, hoy día, lo que vamos a ver hoy día, entonces, no sé si tienen la lista. Alison todavía no tiene. ¿Ella tiene? ¿Ah, tiene? Entonces, lo que vamos a ver ahora es estas rutas de aquí que les había mencionado anteriormente para la formación de urea, ¿no? Entonces, proteínas, proteasas, lo degradan, formamos aminoácidos, tenemos aminoácidos, tiene que ocurrir la reacción de desaminación, luego transaminación y luego pasan al ciclo de la urea. Pero los aminoácidos no solamente pueden tener o pueden sufrir ese tipo de reacciones, son las únicas que he mencionado ahora. Pueden sufrir otro tipo de reacciones como por ejemplo la descarboxilación. También puede ser, por ejemplo, deshidratación, por ejemplo, desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa. Hay varias rutas que pueden seguir los aminoácidos. Pero la que nos interesan ahora es estas dos que están aquí, la desaminación y transaminación, que son rutas que son consecutivas para la formación de ¿qué? De urea, ¿no? Vamos a ver también el ciclo de la urea, cómo es que se genera este componente de desecho. Y vamos a mencionar algunas alteraciones que ocurren en el ciclo de la urea y que va a ser responsable de algunas enfermedades de tipo congénitas, ¿no? Que sean debidas a alteraciones que se dan en los genes que codifican para enzimas que participan en el ciclo de la urea. Bien, esto era para que recuerden simplemente, hemos dicho proteínas, aminoácidos, pueden sufrir otro tipo de reacciones para formar, por ejemplo, si es descarboxilación, por ejemplo, pueden generar GABA, que es un neurotransmisor, histamina, serotonina, involucrado en reacciones alérgicas, pero lo que nos interesa es esta ruta de acá. Ya borran las demás. Los aminoácidos entonces sufren el primer paso de transaminación para formar glutamato y el cetoácido. Luego el glutamato sufre desaminación. ¿Y dónde se iba el cetoácido? ¿Se acuerdan? ¿Se perdía? No. Podría ser reutilizado para el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs. Y el glutamato entonces sufría el proceso de desaminación por una enzima llamada glutamato deshidrogenasa. El glutamato deshidrogenasa es la encargada de hacer la desaminación del glutamato. Formamos amonio, cetoglutarato y a través del ciclo de la urea formamos la molécula de urea. Bien, entonces partamos de los aminoácidos. Tenemos los aminoácidos que ya vienen producto de la reacción de proteínas, tanto endógenas o exógenas, cualquiera sea de ellas. Y aquí está el aminoácido, la estructura del aminoácido. Este es el carbono alfa, carbono central. Habíamos dicho que arriba teníamos el hidrógeno y a partir de ese carbono también salía el grupo lateral R, que es distinto en cada tipo de aminoácido y eso le hace o le da las características diferentes a cada aminoácido. Y también de este carbono alfa partía el grupo amino y el grupo carboxilo. Eso sí es una constante en todos los aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Queríamos metabolizar estos aminoácidos, cualquiera sea su grupo R. Tenemos que eliminar el grupo amino. ¿Por qué? Porque el grupo amino habíamos dicho que es tóxico, ¿no? En forma de amonio cuando se encuentra en solución. A menos de que este aminoácido sea reutilizado para otras reacciones que se van a sintetizar de repente otras moléculas, no se va a eliminar el grupo amino. Pero si voy a seguir la ruta del metabolismo energético, la ruta catabólica, necesito eliminar el grupo amino. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de la separación de esto, de este grupo amino, fuera del organismo. Tengo que eliminar ese grupo amino del aminoácido. Y me queda todo eso, entonces elimino el grupo amino y me queda todo este esqueleto carbonato, ¿no? Carbono, carbono y el grupo R. Pero este carbono
¿no? Carbono alfa, ¿no? Con su grupo lateral R, puede ser reutilizado a través de un proceso de reciclamiento, ¿no? Se va a reutilizar, no se pierde. Bien, entonces para que este aminoácido pierda ese grupo amino y se pueda reciclar ese componente carbonado, ese quebeleto carbonado, tiene que sufrir dos rutas. La primera ruta es la desaminación, la transaminación, la primera, luego la desaminación, y algunos aminoácidos pueden sufrir descarboxilación, pero esto no es para la formación de urea, por si acaso, no es una de las reacciones además de las que les mencioné, pero la más importante es que van a ocurrir para la degradación de aminoácidos para formar urea son transaminación y desaminación, por eso lo he resaltado aquí en el tema. Alternativamente vamos a ver hoy día otra ruta que es la descarboxilación, pero lo vamos a desarrollar después de la siguiente semana. Bien, la primera ruta, la transaminación. Tenemos el aminoácido y tiene que eliminar su grupo amino. ¿Por qué mecanismo? De transaminación. Entonces, en la transaminación lo que hacemos es separar el grupo amino de los aminoácidos. Eso es lo fundamental de la transaminación. ¿Y qué voy a formar? Si yo libero el grupo amino de ese aminoácido, formo un nuevo aminoácido. ¿Cuál es ese aminoácido que siempre se va a formar? En la ruta que va en ese sentido, por si acaso. ¿Qué aminoácido siempre se forma? Glutamato, ¿no? Glutamato. Acuérdense que la transaminación es una reacción reversible, ¿no? Que puede ocurrir de un sentido hacia el otro o de ese sentido hacia el otro. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, en esta reacción de transaminación se forma un nuevo aminoácido que es glutamato y también se forma un nuevo cetoácido. ¿Y quién es el cetoácido que se ha formado? Es el mismo aminoácido, pero que era parte de su grupo amino. Ahora es un cetoácido. ¿Quiénes participan en la reacción de transaminación? El aminoácido, cualquiera de los 20 aminoácidos que conocemos participan en la reacción de transaminación. Un cetoácido, que va a ser el que va a recepcionar el grupo amino. Y ahora este cetoácido que recepciona el grupo amino se va a transformar ahora en un nuevo aminoácido, que es el glutamato. ¿Quién hace esa reacción de transaminación? Las enzimas transaminasas o aminotransferasas, pero no trabajan solas, requieren un cofactor para poder hacer su reacción. Y este cofactor es una molécula de piridoxal fosfato. El piridoxal fosfato es una molécula que se deriva de la vitamina B6 o la llamada piridoxina. Entonces, para eso sirven las vitaminas, ¿no? Muchas vitaminas actúan como cofactores de reacciones. Y en este caso, en la reacción de transaminación se utiliza la piridoxina, pero en su forma de piridoxal fosfato como cofactor de las transaminasas. Bien, entonces, esas transaminasas o aminotransferasas son las enzimas que se encargan de la degradación de aminoácidos para la ruta catabólica, pero por la ruta contraria, esas aminotransferasas también participan en la síntesis de aminoácidos. ¿Por qué? Porque de repente la célula lo requiere y hace la ruta contraria. Y también en esa reacción requieren todos estos componentes. O sea que la ruta de transaminación me sirve para degradar aminoácidos, pero la ruta de transaminación también me sirve para formar aminoácidos. Sí, o sea, tiene ambas funciones, porque es reversible, le hemos dicho. Entonces, cuando vamos a hacer metabolismo degradativo, los aminoácidos se degradan por transaminasas y se forma siempre glutamato. Pero en la ruta contraria yo puedo partir de glutamato y a partir de glutamato yo puedo generar esos aminoácidos, si es que de repente el organismo lo requiere, ¿no? De repente estamos en una ruta anabólica y requerimos formar proteínas, por ejemplo, aquellas personas que son deportistas y que siempre están formando tejido muscular, no sé cuántos salen acá, pasa. Entonces, en ese caso, consumen alimentos, se utiliza parte de ellos, por si acaso, siempre en la ruta energética, a pesar de que no necesariamente no se cuente con otras fuentes energéticas, siempre que sea una mínima parte de la degradación de proteínas que se consumen, se van a utilizar para el metabolismo energético, o sea, para su degradación, a pesar de que pueden haber otros combustibles. Entonces, esos aminoácidos que se generan pueden formar parte de nuevas reacciones para formar nuevos aminoácidos o pasar por la ruta de transaminación para formar aminoácidos que se requieren para la constitución de proteínas. O sea, que dependiendo sea el estado fisiológico de la persona. Bien.
transaminación que les mencionaba. Partimos de un aminoácido cualquiera, acá tenemos un aminoácido, carbono central, grupo carboxilo, grupo amino que está encerrado en rosado, el hidrógeno y el grupo lateral R que puede ser distinto en cada aminoácido, ¿no? Como ustedes conocen. Entonces siempre en la transaminación partimos de un aminoácido y un cetoácido. A este aminoácido lo vamos a llamar aminoácido 1 y a este cetoácido lo vamos a llamar, en este caso será el alfa-cetoglutarato, cetoácido 1. Bien. Aquí están las enzimas que participan en la ruta de transaminación, las transaminasas o aminotransferasas, y va a catalizar la ruta. Si voy a hacer la ruta catabólica, ¿no? La ruta catabólica, me voy de este sentido, de aquí hacia este lado, de aquí para allá. Entonces la aminotransferasa requiere un cofactor que está acá representado por PLT, que significa piridoxal fosfato, es el cofactor de la enzima. Entonces parto de aquí con esta flecha, vean acá. ¿Y qué voy a formar? Siempre acuérdense que voy a formar glutamato, siempre, es una constante, glutamato. Y voy a formar un nuevo cetoácido. Por eso este aminoácido que es el glutamato le he puesto aminoácido 2 y este que está aquí sería el cetoácido número 2. Vean que este cetoácido es el alfa-cetoglutarato y este cetoácido no necesariamente es el alfa-cetoglutarato porque va a depender de qué aminoácido esté participando en la reacción de transaminación. Este grupo amino que tenía inicialmente el aminoácido es traspasado al cetoácido, al alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato, cuando recibe el grupo amino, ahora se transforma en un nuevo aminoácido, que es el glutamato. Y este aminoácido que perdió el grupo amino, ahora se transforma, vean ustedes, imagínense si el grupo amino, un nuevo cetoácido. Esta es la reacción de transaminación. Y sigue esta ruta cuando vamos a hacer, ¿no?, la ruta degradativa. Pero, por ejemplo, si yo quiero sintetizar este aminoácido, la ruta va a ir en el otro sentido. Parto de estos como productos y me voy por esta ruta. Y genero este aminoácido. Y genero este cetoácido. Y este cetoácido puede pasar también igualmente, ¿no?, al ciclo de Krebs y formar, ¿no?, de repente componentes con glucosa o energía. Y el aminoácido puede formar constituyente de los tejidos, ¿no?, de las proteínas. Esta es la molécula de piridoxal fosfato. ¿Cuál de esas sería? Esta de acá. Habíamos dicho que el piridoxal fosfato es una molécula que se utiliza como cofactor de las aminotransferasas, de las transaminasas, y que era derivado de esta molécula de acá, de la piridoxina. La piridoxina es la vitamina B6, como habíamos dicho, la vitamina B6. Vean su forma, tiene un anillo, grupos dobles enlaces, grupos OH, como están viendo aquí, pero esta no es la forma activa de la vitamina. Tiene que ser transformada hasta piridoxal fosfato y va a sufrir varios cambios. Primero, desde piridoxina hasta piridoxal, o sea, pasa a tener el grupo aldehído. Vean ustedes aquí, este grupo OH se oxida y ahora se transforma en grupo aldehído. Y ya tenemos la forma de piridoxal. Bien. En esta forma de piridoxal tampoco es activa. No se puede utilizar así como cofactor. Se requiere que esté en la forma de piridoxal, fosfato o fosfato de piridoxal. Entonces va a ganar un grupo fosfato. Y aquí está el grupo aldehído, ¿no?, el anillo, y aquí ahora tiene su grupo fosfato. Bien. Entonces, como esta forma, como la forma de piridoxal fosfato es la forma activa que va a tener, entonces ahora sí, cofactor para que actúe en la reacción de transaminación. Pero cuando este piridoxal fosfato ingrese a la ruta de la transaminación, también sufre otros cambios. Cambios a nivel moleculares, incluso cambios de tipo covalente, pero que no van a ser permanentes. Simplemente se van a dar durante la ruta de la transaminación. Termina la reacción de transaminación, nuevamente vuelve a su forma de piridoxal fosfato para que pueda ser reutilizado en otra reacción de transaminación. En algún momento, entonces, esta molécula de piridoxal fosfato va a llegar a tener esta forma, llamada piridoxamina. Esta piridoxamina, como ustedes están viendo, tiene aquí unido un grupo amino. O sea, este grupo que está aquí va a recepcionar el grupo amino.
¿Y ese grupo amino de quién creen que ustedes que sea? ¿De dónde viene ese grupo amino? Si lo que queremos con la ruta de transaminación, que es eliminar grupos aminos a través de la transaminación, entonces las enzimas transaminasas lo que van a hacer es quitarlo, ¿no? Ustedes saben que la enzima reconoce su sustrato, que en este caso serían los aminoácidos, reconocen el sustrato y captan el grupo amino. Pero momentáneamente ese grupo amino va a ser captado por el cofactor. O sea, la enzima retira el grupo amino del aminoácido y lo pasa momentáneamente al piridosal fosfato. Por eso lo requiere como cofactor. Y cuando ese piridosal fosfato capta ese grupo amino, aquí está, se transforma ahora en piridoxamina. Entonces, ¿qué sería la piridoxamina? Sería la forma en la cual el piridoxal fosfato recepciona momentáneamente el grupo amino del aminoácido en la reacción de transaminación. Eso es la piridoxamina. Y lo vamos a ver aquí mejor, más claramente. Acá está el aminoácido, carbono alfa, grupo carboxilo, grupo amino, el grupo lateral R, que puede ser distinto para cada aminoácido, y el hidrógeno. Y aquí tenemos el fosfato de piridoxal. En un momento determinado, el piridoxal fosfato como factor tiene que estar unido a la enzima. Y aquí está la enzima. Esto que está acá representado en rojo vendría a ser la enzima. Y la enzima con el fosfato de piridoxal va a tener una relación muy estrecha. Y ese contacto entre la enzima y el cofactor es de tipo covalente, como ustedes están viendo. Es un enlace de tipo covalente. ¿Sí? O sea, la enzima solamente lo estamos representando aquí como de color rojo. En un momento determinado, este aminoácido que va a sufrir transaminación tiene que tener contacto con la enzima, porque es su sustrato, pero la enzima está con su cofactor, con el piridoxal fosfato. Y aquí está el aminoácido, aquí está la enzima, pero ahora el cofactor pierde afinidad por la enzima porque ha llegado el aminoácido. Y el aminoácido, entonces, ¿qué va a pasar? El aminoácido que tiene su grupo amino, que va a cederlo, ¿no?, se une con el cofactor. Se une momentáneamente con el cofactor, formando un complejo entre el aminoácido y el cofactor. Y tienen un enlace de tipo covalente. Vean ustedes entonces aquí, ¿qué grupo había acá inicialmente? ¿Se acuerdan? Este es el cofactor, acá está el grupo fosfato y aquí está, acá había un tipo de grupo funcional. ¿Qué grupo funcional era? Aldehído. El grupo aldehído, cuando se fusiona con un grupo amino, forma lo que se llama la base de Schiff o adenina. Entonces, esta se va a formar momentáneamente durante la reacción de transaminación. Realmente es centésimas o milésimas de segundos que se va a generar este componente, ¿no? Una unión covalente entre el cofactor, el fosfato de piridoxal, con el aminoácido. Pero finalmente, ¿qué queremos del aminoácido? No lo queremos todo, simplemente queremos este grupo amino que ahorita está formando el enlace covalente. Hay que arrancarle este grupo amino al aminoácido. Entonces, para eso ayuda el cofactor. Momentáneamente forman un enlace entre ambos. Y la enzima, bueno, ya perdió su unión con el cofactor. Luego que el aminoácido pierde su grupo amino, ¿en qué se transforma? En un cetoácido. Ya no es aminoácido, porque ya perdió su grupo amino. Se lo ha arrancado el cofactor. Y aquí está el cetoácido. Entonces ahora el cofactor tiene el grupo amino del aminoácido y se llama piridoxamina. Piridoxamina, la forma que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Aquí está. La piridoxamina entonces vendría a ser la forma del cofactor unido al grupo amino que ha recibido del aminoácido, y ahora el aminoácido, como no tiene su grupo amino, se llama ahora cetoácido, y esta molécula de acá, el fosfato de piridoxamina, que tiene el grupo amino, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a mantener? ¿No? Tiene que llevar este grupo amino ¿a quién? ¿A quién lo va a llevar? Al otro cetoácido. ¿Para qué? Para que ese cetoácido recoja ese grupo amino y se transforme ahora en un nuevo aminoácido. Y ese aminoácido se denomina glutamato, ahora que ha recibido el grupo amino. Entonces, habíamos dicho que
Los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos, los 20 aminoácidos pueden sufrir la ruta de transaminación, de la pérdida de sus grupos aminos. Como pierden sus grupos aminos, entonces, y son diferentes tipos de aminoácidos, podemos pensar entonces de que para cada aminoácido hay un diferente tipo de transaminasa. Y sí lo hay. Hay diferentes tipos de enzimas, de transaminasas que son específicas para cada aminoácido. De todas las enzimas transaminasas, las más importantes son dos, y voy a mencionar aquí en plano. Son estas de aquí. La GPT, o transaminasa glutámico-pirúvica, glutámico de glutamato, pirúvica, piruvato, es un cetoácido. Y la otra es la GOT, o llamada también transaminasa glutámico-oxalacética, el glutamato, oxalacetato, el oxalacetato sería cetoácido. Entonces, esas dos transaminasas, la GOT, ¿no? y la GPT, son las transaminasas más importantes. Y se consideran como tales las más importantes debido a que estas enzimas se utilizan para evaluar la función del hígado, la función hepática. Pero que cuando existe daño hepático, producto de alguna patología, de alguna enfermedad, ustedes saben que la reacción de transaminación ocurre en el hígado, estas enzimas se van a ver alteradas. Por ejemplo, digamos una cirrosis o un cáncer a nivel del hígado, lo que va a hacer es que exista una destrucción de las células hepáticas. Y como hay destrucción, ¿no?, de los hepatocitos, van a liberar su contenido hacia el exterior. Y parte de ese contenido son las enzimas, las transaminasas, que van a pasar a circulación. Normalmente sí pasan transaminasas a circulación, pero la cantidad es mínima, es muy baja. Entonces ya existen valores referenciales de transaminasas, tanto para la GPT como para la GOT, que se pueden encontrar en el suelo cuando se hace la cuantificación. Y eso ocurre de manera normal. Pero en el caso de estas patologías que les mencionaba, como hay una muerte celular grande en el hígado, los hepatocitos liberan su contenido, liberan las transaminasas a torrente circulatorio y esas transaminasas se van a elevar, ¿no?, haciendo que los conteos sean muy altos y sean indicativos, por ejemplo, de problemas hepáticos. Pero por si acaso las transaminasas no son exclusivas del hígado, sino que también se pueden encontrar en otros órganos, por ejemplo en el riñón también. Entonces, encontrar elevado las transaminasas no va a implicar necesariamente el hecho de que exista un daño hepático, sino que también se pueden encontrar otro tipo de patologías que están relacionadas con la elevación de transaminasas. Entonces, tengan que tener mucho cuidado en eso. Por lo general, para evaluar una enfermedad que esté implicada el hígado, ya descartar por lo menos esa patología, se hacen otro tipo más de pruebas adicionales, ¿no?, en las cuales puedan, por ejemplo, cuantificarse, por ejemplo, lipasas que también se encuentran, ¿no?, en el hígado, y que junto con las transaminasas nos pudieran ayudar a dar un buen diagnóstico de esa probable patología, de esa probable enfermedad, ¿no? Bueno, entonces habíamos mencionado que son varias transaminasas, las más importantes son esas, la GTP y la GOT, ¿no? ¿Por qué? Porque van a formar estos componentes que están aquí, y además porque son las que se utilizan para la cuantificación, ¿no?, en problemas hepáticos. Entonces, en la reacción de transaminación llevada a cabo por transaminasas, partimos siempre de un cetoácido y de un aminoácido. En el caso de la GPT, ¿no?, de la transaminasa glutámico-pirúvica, el aminoácido con el que se parte es la alanina, ¿no?, la alanina. Tenemos la alanina, y el cetoácido sería el alfa-cetoglutarato. En la diapositiva que les puse a ustedes, lo puse al revés, no sé si se han dado cuenta, no sé si alguien lo impreso, está al revés. ¿Importa el orden? No importa el orden, ¿no?, porque finalmente la transaminación se lleva a cabo de manera reversible, ¿no? Puede ser de ese sentido para el otro, o de ese sentido para aquí. Yo le he cambiado al revés, ¿por qué? Porque como lo que yo estoy explicando es la ruta de degradación, entonces tengo que partir del aminoácido para formar glutamato, por eso le he cambiado a red. Entonces tengo el alfa-cetoglutarato y la alanina sería el aminoácido que se va a degradar o el que va a donar el grupo amino, y entonces la alanina pierde su grupo amino y se transforma ahora en un cetoácido, que se denomina
denomina piruvato. El piruvato se les hace conocido. Piruvato. Y el cetoglutarato que recibe el grupo amino de la alanina se transforma en ¿qué? En glutamato. ¿El glutamato qué vía va a seguir? La vía de desaminación, ¿no? La vía de desaminación. ¿Y el piruvato? ¿Qué puede pasar con el piruvato? Puede transformarse en acetilcoenzima A y pasar al ciclo de Krebs, ¿no? O sea, no se pierde esa molécula. Tanto como existe esta vía de cetoglutarato con alanina en la degradación de aminoácidos para formar glutamato y piruvato, también el glutamato y piruvato pueden servir como sustratos para la transaminasa, para la misma transaminasa, para formar alanina y alfa-cetoglutarato. Porque de repente el organismo necesita alanina. Entonces en ese momento la ruta se hace del otro sentido, porque requiere alanina. De repente necesito alanina para formar proteínas. Entonces, formo alanina. Sería la ruta anabólica. Y ese cetoglutarato se puede utilizar, ¿no?, a través del ciclo de Krebs, ¿no?, para obtener energía o formar simplemente, ¿no?, glucosa, ¿no?, por la ruta gluconeogénica. La otra enzima, la GOT, la transaminasa glutámico-oxalacética. Partíamos de un cetoácido, que en este caso es el cetoglutarato, y el aminoácido que se va a utilizar para transferir los grupos aminos es el aspartato. Tenemos aspartato entonces, que va a donar su grupo amino, y como ahora dona su grupo amino, se transforma en ¿qué? En un cetoácido, que sería el oxalacetato, de ahí el nombre del enzima, oxalacetato. Y el cetoglutarato, que va a recibir el grupo amino, ahora se transforma en un nuevo aminoácido, que sería el glutamato. El glutamato igualmente pasa por desaminación, ¿no?, desaminación, y el oxalacetato también puede pasar, ¿no?, al ciclo de Krebs. Bien, entonces ya se realizó la primera reacción del aminoácido, o sea, la transaminación. Ya el aminoácido perdió su grupo amino, y ese grupo amino pasó ahora al nuevo aminoácido, que sería el glutamato. ¿Y ahora qué pasa con el glutamato? Yo tengo que formar urea, ¿no?, finalmente. Pero tengo, hasta este momento tengo glutamato, luego de la reacción de transaminación. Y ya, acá tengo el glutamato, está el glutamato, y por acción de la enzima llamada glutamato deshidrogenasa, ¿no?, lo que voy a hacer es formar ahora un nuevo cetoácido, que sería el cetoglutarato. Y así voy a eliminar el grupo amino. Aquí está la molécula del glutamato. El glutamato ha recibido este grupo amino del aminoácido, y ahora este grupo amino lo va a perder por el glutamato deshidrogenasa para formar el grupo amino, que en solución se transforma en amonio, y un nuevo cetoácido, cetoglutarato. Este cetoglutarato puede participar en una nueva reacción, ¿no?, de transaminación. ¿Se acuerdan? Porque era componente de la ruta de transaminación, se puede reutilizar. En esta reacción de desaminación se utiliza NAD o NADP y se forma NADPH, ¿no?, o NADH. O sea, es una ruta de tipo oxidativo. El glutamato se oxida para formar cetoglutarato, pero el NAD se va a reducir formando NADH, o NADP se reduce formando NADPH. Uno se oxida y el otro se reduce. Ya tenemos el alfa-cetoglutarato, ¿no?, el cetoácido, y tenemos el grupo amino en forma de amonio. Esta reacción de desaminación también es reversible. Cuando se requiere regenerar el glutamato para a partir del glutamato formar esos aminoácidos, entonces sigo esta ruta, ¿no?, la ruta del cetoglutarato con el grupo amino en forma de amonio, y formo glutamato, y a partir del glutamato formo el aminoácido, ¿no? Puedo formar alanina o aspartato, o sea, dependiendo de las necesidades del organismo. Bien, seguimos con la ruta catabólica. Entonces teníamos glutamato, formamos cetoglutarato y tenemos el grupo amino en forma de amonio. ¿Qué pasa ahora? Bien, ese va a pasar por la ruta del ciclo de Raoult. Entonces el aminoácido, a través de la ruta del metabolismo degradativo, sufre transaminación, sufre desaminación, y finalmente tenemos el grupo amino en forma de grupo. Pero el aminoácido también puede pasar otras rutas metabólicas, habíamos dicho, ¿no?, porque el aminoácido se puede utilizar para formar otros componentes, como por ejemplo, si tenemos glutamato, a través de otro tipo de reacción, que en este caso del ejemplo estoy colocando una descarboxilación o pérdida de carbono, yo puedo formar GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor, ¿no?, tiene una función inhibitoria del sistema nervioso.
Entonces es importante, ¿no?, formar GABA a partir de aminoácidos. O sea, no todos los aminoácidos van a pasar por la ruta degradativa que ya expliqué, sino algunos aminoácidos van a pasar otro tipo de rutas, colocando solamente un ejemplo como la descarboxilación para formar moléculas necesarias, en este caso para el sistema nervioso. O a partir, por ejemplo, de histidina, yo puedo formar histamina, o sea, es precursora de la histamina. O a partir de triptófano yo puedo formar serotonina, a partir de la ruta de descarboxilación, dependiendo de lo que necesite, ¿no?, que necesite en ese momento. Y entonces, diferentes rutas pueden sufrir los aminoácidos, pero en la ruta degradativa, ¿cuáles son las rutas de transaminación primero y luego desaminación? Esta parte de otras reacciones que ocurren con los aminoácidos, como la descarboxilación, la deshidratación, en fin, las que mencioné hace un rato, vamos a explicar en la siguiente clase. Vamos a continuar con la ruta degradativa. En la ruta degradativa, entonces, habíamos dicho que tenemos que formar urea. Y esta es la estructura de la urea. Un grupo ceto, o el grupo oxo, central, y dos grupos amino. Y por esa razón, la urea vendría a ser una molécula esencialmente, molécula de desecho de grupos amino, ¿no? Están viendo que acá se están eliminando dos grupos amino. Tenemos que formar urea para poder eliminarla, porque es la forma soluble que puede eliminarse a través de la orina. Pero ¿qué teníamos? Amonio. Y el amonio no puede permanecer mucho tiempo en circulación, les había dicho que es neurotóxico. Tiene que ser eliminado ese amonio, pero en forma inocua, en forma de urea. O sea, ese amonio tiene que sufrir transformaciones para que pueda ser eliminado. ¿Cuáles son las rutas que va a seguir? Entonces, ese amonio que se ha originado en la última reacción, que fue la reacción de desaminación, tiene que ser transformado, y para ello va a ingresar al llamado ciclo de la urea. Ingresa al ciclo de la urea, y a partir de ese amonio que se ha generado, vamos a tener ahora urea. En el ciclo de la urea hay varias reacciones, ¿no?, que se van a repetir continuamente. Esas reacciones son llevadas a cabo por enzimas, ¿no?, llamadas enzimas del ciclo de la urea, y que van a formar diferentes compuestos en cada paso. Y esas reacciones se llevan a cabo en diferentes compartimentos celulares. El ciclo de la urea ocurre solamente en el hígado, solamente ocurre en el hígado. Habíamos dicho que los aminoácidos llegan hasta el hígado y ahí va a ocurrir el ciclo de la urea, solamente ocurre ahí. Pero les había dicho que el ciclo de la urea participan varias enzimas. Varias de esas enzimas de repente se pueden encontrar en otros tejidos. Pero para que se complete el ciclo de la urea, tienen que estar todas las enzimas, ¿no?, todas las enzimas. Pero son 5, ¿no?, son 5 rutas, son 5 enzimas. Pero no todas esas enzimas están en todos los tejidos, pero sí se encuentran solamente en el hígado. Por eso en el hígado se completa el ciclo de la urea, ¿no?, se hace el ciclo de la urea. Esas reacciones, que son 5, algunas dentro de los hepatocitos ocurren en compartimentos como por ejemplo la mitocondria. Las otras ocurren en el citosol. O sea, el ciclo de la urea, o las reacciones del ciclo de la urea, ocurren en diferentes compartimentos intracelulares. Las dos primeras reacciones ocurren en la mitocondria y las demás ocurren en el citoplasma. Entonces, la urea se sintetiza, como les habíamos dicho, en el hígado a través del ciclo de la urea, y finalmente la urea se secreta al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo, finalmente, o sea, la sangre va a ser filtrada por los riñones y ahí se filtra la urea como molécula de desecho. Pero para que se forme esa urea, en el ciclo de la urea, habían 5 reacciones, que les he colocado aquí con números, en las cuales va a iniciar con el amonio. ¿Se acuerdan del amonio, no?, luego de la sustitución oxidativa. Y este amonio se va a fusionar con bicarbonato, Cuando se fusiona, forman una nueva molécula denominada carbonoil fosfato. Y eso se lleva a cabo por la primera enzima o la primera reacción. ¿Ya? La primera reacción, que se llama la carbonoil fosfato sintetasa. Bien fácil, ¿no? Si voy a formar carbonoil fosfato, yo parto de amonio, producto de la reacción de desaminación, y uso bicarbonato, y voy a sintetizar carbonoil fosfato a través de la enzima carbonoil fosfato sintetasa. ¿Se acuerdan entonces la primera enzima? Carbonoil fosfato sintetasa. Voy a formar carbonoil fosfato. Esta primera reacción ocurre ¿en dónde? En la mitocondria. Ya tengo carbonoil
carboxil fosfato. Vamos a tener entonces ahora la segunda reacción. La segunda reacción, ese carboxil fosfato lo voy a unir con otro aminoácido, que es un aminoácido no proteico, o sea, no forma parte de las proteínas, nunca lo vamos a ver formando parte de proteínas, que se denomina ornitina. Carboxil fosfato con ornitina se fusionan y forman una nueva molécula llamada citrulina, que es otro aminoácido, que también no es proteína. Esta sería la segunda reacción. ¿Qué enzima lo va a formar? La ornitina transcarbamilasa. ¿Ya? La ornitina transcarbamilasa. Segunda reacción. ¿Dónde ocurre? Mitocondria. Primera y segunda reacción, acuérdense en la mitocondria. Por eso lo he separado aquí. ¿Ya? La mitocondria. La primera reacción, entonces, donde se forma carboxil fosfato y se forma citrulina, ocurre en la mitocondria. Ya tenemos citrulina. Ya tenemos este aminoácido dentro de la mitocondria. Esa citrulina tiene que participar en la siguiente reacción para formarlo, pero está dentro de la mitocondria. Les habíamos dicho que las siguientes reacciones ocurren en el citosol, en el citoplasma. Tiene que salir de la mitocondria. La membrana externa mitocondrial habíamos dicho que es permeable, ¿no? No hay problema. El problema sería nuestra membrana interna mitocondrial. Entonces existen transportadores específicos que lo que van a hacer es transportar la citrulina que se forma en la mitocondria. Entonces, a partir del transportador proteico, transporta entonces la citrulina hacia el exterior, hacia el espacio intermembrana, y de ahí esa citrulina fácilmente puede salir por la membrana mitocondrial externa, permeable, y sale ahora hacia el citoplasma. Bien, ya tenemos la citrulina en el citoplasma. ¿Y ahora qué? Las reacciones se van a llevar a cabo ahí. La citrulina se va a condensar o se fusiona con un aminoácido, con el aspartato. Y lo que van a formar ahora es arginino sucinato. ¿Cómo se va a llamar la enzima que va a fusionar citrulina con aspartato y va a formar arginino sucinato? Arginino sucinato sintetasa. Es fácil, ¿no? Que no se acuerden, es el cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que participa en la tercera reacción que se lleva a cabo en el citoplasma para formar urea? La citrulina se condensa con el aspartato para formar arginino sucinato. Por encima, arginino sucinato sintetasa. Siguiente reacción. Ya tenemos arginino sucinato. Y este arginino sucinato ahora se va a romper en dos moléculas. Se rompe en arginina y fumarate. La enzima que participa en esta cuarta reacción que rompe el arginino sucinato se denomina arginino sucinasa. ¿Está fácil? Sí. Arginino sucinasa, porque rompe el arginino sucinato. Cuarta reacción que se lleva a cabo en el citoplasma. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien, se rompió y tenemos dos moléculas, la arginina y el fumarato. Ahora, yo a partir de la arginina puedo formar la urea. ¿Cómo lo hago? Bueno, el fumarato puede formar parte de otras reacciones, ¿no? Que pueden finalmente llevar al ciclo de Krebs. Ya nos interesa la arginina. La arginina se va a romper por una enzima para formar urea y nuevamente ornitina. O sea, la arginina se rompe y forma urea y ornitina. ¿Quién va a ser la enzima que lleva a cabo esta última reacción, la quinta reacción, que rompe la arginina para formar urea y ornitina? Arginasa. La arginasa, fácil, ¿no? Entonces la arginasa rompe la arginina para formar urea y genera ornitina. Pero esa ornitina nuevamente entra al ciclo de la urea, otra vez, para generar ¿qué cosa? Citrulina. Y nuevamente el ciclo se regenera. Y en cada ciclo entonces se forma una molécula de biogrupo. Vamos a ver estos pasos más detalladamente para que se acuerden. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que participan en estos 5 pasos de la reacción del ciclo de la urea? Que se repiten una a continuación de otra. La primera era la que va a formar carboxil fosfato, ¿no? A partir de bicarbonato y del grupo amor. ¿De acuerdo? Que se había librado de la desaminación. ¿Cómo se llama la enzima? Carboxil fosfato sintetasa. Ya tengo el carboxil fosfato. Se fusiona con para formar por encima ornitina transcarbamilasa. Y ahora, ¿qué voy a tener? Voy a formar
arginino-sucinato. Por acción de la enzima, arginino-sucinato sintetasa. Y luego se va a romper ese arginino-sucinato, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por la arginino-sucinasa. Y luego formaba arginina, ¿se acuerdan? Y fumarato. Me interesa la arginina, que va a ser rota por la arginasa. Entonces aquí tenemos las 5 enzimas que participan en la reacción del ciclo de la urea. ¿Sí se entiende, no? Ya. Aquí está el ciclo de la urea. Ahora sí se lo van a entender mejor. Es más difícil entenderlo así, ¿no? Pero ahora, como ya hemos visto previamente cómo es el ciclo de la urea, va a ser más sencillo, yo creo. Esto que estamos viendo aquí sería una célula hepática, un hepatocito. ¿Ya? El ciclo de la urea, les repito, ocurre únicamente en el hígado. Si bien es cierto, algunas de las enzimas pudieran estar en otros tejidos, no están todas, por eso nunca se completa el ciclo de la urea en otro tejido. De repente se utiliza para formar algunos componentes, ¿no? Que requiere la célula, por ejemplo, en el tejido muscular o en el tejido renal. Pero solamente en el hígado se forma la urea. Bien. Ahora nos centramos entonces en un hepatocito. Un hepatocito, ¿no? Y esa sería la región del citoplasma o citosol, es el citosol. Y esto que está aquí en morado vendría a ser la mitocondria. ¿Ya? La mitocondria. Bien. Aquí tenemos entonces el grupo amino. El grupo amino que se va a fusionar con el bicarbonato. Se fusiona con el bicarbonato. Y va a utilizar energía en forma de ATP para formar el carbonoil fosfato, llevado a cabo por la primera enzima que se encuentra en la mitocondria. ¿Cómo se llama ella? Fosfato sintetasa. La primera reacción entonces ocurre en la mitocondria. Bien, este carbonoil fosfato que se formó en esa reacción, o la carbonoil fosfato sintetasa, ¿no? Se une con la ornitina que se encuentra dentro de la mitocondria. ¿Sí? Bien, se fusiona por una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Ahí sus apuntes si desean. Transcarbonilasa. Sí, la segunda reacción entonces se lleva a cabo en la mitocondria. Y vamos a formar ahora ¿qué? Citrulina. Pero seguimos dentro de la mitocondria con la citrulina. Las siguientes reacciones se van a cabo en el citosol. Entonces esa citrulina tiene que salir hacia el citosol, hacia el citoplasma. Entonces, bueno, acá se representa la membrana mitocondrial, que están las dos, ¿no? La interna y la externa. Pero no nos interesa la externa porque hemos dicho que es permeable, nos interesa la interna. Fíjense que así sea la interna. Y va a existir un transportador para la citrulina, un transportador proteico. Saca la citrulina hacia el citoplasma. Aquí está la citrulina. La citrulina se fusiona con este aminoácido, con el aspartato. También gasta energía y forma arginino-sucinato. Aquí está el arginino-sucinato. Por la enzima sucinato sintetasa. Reacción número 3. Ya tenemos el arginino-sucinato. Este arginino-sucinato va a generar arginina y nos va a generar fumarato. Y va a ser llevado a cabo por una enzima que se llama la arginino-sucinasa, ¿no? Arginino-sucinasa, la cual. Bien, tenemos el fumarato, tenemos la arginina y la arginina se rompe para formar urea y regenerar nuevamente ornitina. ¿Cómo se llama la enzima que lleva a cabo esta quinta y última reacción? Que rompe la arginina. La arginasa. Entonces ya tenemos aquí la urea y la ornitina que vuelve a ingresar a la mitocondria también por un transportador, ¿no? De la membrana interna mitocondrial. Y tenemos nuevamente la ornitina en la mitocondria y esta puede utilizarse para fusionarse con otro carbonoil fosfato y regenerar nuevamente el citrulina. Vean ustedes, el primer grupo amino que va a estar aquí en la urea está representado aquí en color verde. ¿Quién va a dar el grupo amino de la urea? El grupo amino. ¿De dónde venía ese grupo amino? De la desaminación. La desaminación es un paso previo de la transaminación. Aquí tenemos el grupo amino. Formó carbonoil fosfato y dentro de la estructura del carbonoil fosfato está el grupo amino. Ahí está. Viene la ornitina, se fusiona, forma citrulina y ahí está el grupo amino. Y aquí está el grupo carboxilo, ¿no? Aquí está el carbono. Y se viene el carbonoil fosfato. Esa es parte de la estructura de la urea. Seguimos. Viene un nuevo aminoácido. Este aminoácido es el aspartato y el aspartato también tiene grupo amino. Entonces, el otro grupo amino, ¿quién lo va a dar? El aspartato. Entonces, el aspartato también entra al ciclo de la urea
puede ingresar al ciclo de la urea, a pesar de que también puede sufrir el proceso de transaminación, puede ingresar al ciclo de la urea también y donar directamente su grupo amino. Y aquí está, ¿no? Su grupo amino del aspartato, y aquí está el grupo amino de ¿quién? Del amonio que venía de la desaminación, ¿se acuerdan? O sea que tenemos ya el argininosucinato, y como el argininosucinato presenta el grupo amino de la desaminación oxidativa del amonio y el grupo amino del aspartato. Bien, acá se elimina el esqueleto carbonado a través del fumarato, que puede pasar por otras vías, y tenemos la arginina. Y en la arginina, en la estructura de la arginina, de ese aminoácido, tenemos, ¿qué tenemos? Grupo amino, dos grupos aminos ya, uno procedente del amonio, de la desaminación oxidativa, y el otro del aspartato. Entonces son dos rutas que nos van a generar los grupos amino, ¿no? Para la urea. Y cuando la arginina se rompe por la arginasa, la quinta y última reacción, se libera entonces la urea y la ornitina. Y la urea va a llevar los dos grupos aminos. Ya tenemos que los grupos aminos de la urea tienen dos procedencias, ¿no? Del amonio de la desaminación oxidativa, ¿no? Y el otro del aspartato. Había mencionado también de que en este ciclo de la urea existe de manera anormal algunos cambios que pudieran ocurrir, y estos cambios podrían generar patologías. Imagínense una patología en el ciclo de la urea. ¿Qué se podría generar como componente de esta ruta que pudiera ser tóxico? El amonio. Bueno, aquí está como grupo amino, pero en realidad en solución está como grupo amonio. Habíamos dicho que el amonio es tóxico. Y sí es cierto, ¿no? Existen patologías, como por ejemplo patologías en las cuales esta ruta de aquí, la ruta quinta, que es llevada a cabo por la arginasa, existen mutaciones en el gen que codifican para la arginasa, que lo que van a hacer es bloquear esta vía, ¿no? Bloquean esta vía y ya no podrían formar urea. Existen patologías, por ejemplo, que son las más graves, en las cuales hay una disrupción en esta ruta, en la ruta número 2, que es la más común también, la ruta número 2, en la formación de citrulina. Y como esa ruta número 2 ha sido interrumpida, porque la enzima que se ha sintetizado es anormal, porque el gen que codifica para esa enzima está mutado, entonces no hay conversión o no hay condensación de carbohidrato fosfato con ornitina para formar citrulina. No se forma. Como no se forma, a una acumulación de carbohidrato fosfato. Se acumula. Como hay abundante carbohidrato fosfato, ese carbohidrato fosfato de algún modo impide que la reacción se lleve, porque ustedes saben que las reacciones enzimáticas son reguladas, ¿no? Si hay bastante producto, hay bastante carbohidrato fosfato, entonces ya esos componentes de aquí ya no van a seguir formando más carbohidrato fosfato. Entonces, estos sustratos se van a ir acumulando. ¿Y cuáles son los sustratos? El amonio. Entonces se va a acumular amonio producto de un fallo en la ruta número 2, producto de mutaciones en la ruta número 2, y esa enfermedad se denomina hiperamonemia. Hiperamonemia. Entonces en la hiperamonemia, incluso también puede haber disrupción en la ruta número 1, pero como les dije, en la naturaleza lo que se ha visto es más común la ruta número 2, el fallo aquí. En ambos casos lo que se produce es una hiperamonemia. Y lo que sucede con estas personas que tienen hiperamonemia es que como hay una sustancia que se está acumulando abundante, una sustancia tóxica, lo que hace es competir con otros componentes a nivel del sistema nervioso, generando toxicidad. Generan toxicidad y entonces las células nerviosas mueren, y lo que va a generar en las personas, generalmente en los recién nacidos, porque eso es prácticamente evidente en los recién nacidos ya, es retraso mental. Entonces, las personas que sufren hiperamonemia de tipo congénita, producto por mutaciones del gen que codifican para esta enzima, ¿cómo se llama esta enzima? ¿Esta enzima? La ornitina transcarbamilasa, que es la más común, generan hiperamonemia y lo que generan es, ¿no?, retraso mental. Y es generalmente fatal, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, 2 meses o de repente menos, en los cuales los niños fallecen, ¿no? O sea, no duran mucho tiempo. La otra ruta es esta de aquí, ¿no?
llevada a cabo por la carbamifosfato sintetasa, la ruta número 1, en la cual también se ha visto mutaciones, en algunos casos de efecto de pica para esa enzima, y también lo que se ha visto es hiperamolemia. Y también las consecuencias también son semejantes, ¿no? Pero los casos más abundantes son este caso de aquí, ¿no? En donde se va a interrumpir la ruta número 2. También pueden haber casos en los cuales cualquiera de las otras rutas del ciclo de la urea también pudieran estar interrumpidas. Pero no se ha visto mucho más que el caso de la arginasa, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, cualquiera sea de ellas, lo que va a llevar es la acumulación de los sustratos de esas reacciones y finalmente, si no se generan esos productos, lo que lleva es a que no se lleve a cabo el ciclo de la urea. Entonces el grupo amino se va a ir acumulando y también genera toxicidad. Ese es el problema con las alteraciones en el ciclo de la urea. En la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo algunos aminoácidos que no van a pasar por el ciclo de la urea porque se van a reutilizar para la formación de otros componentes, van a sufrir otro tipo de reacciones, como por ejemplo la reacción de descarboxilación, que parte del mundo hoy día, la reacción de deshidratación, la desaminación oxidativa y la desaminación no oxidativa. Hay responden a otro tipo de moléculas, como por ejemplo, como he dicho, neurotransmisores, otros tipos de aminoácidos también, por ejemplo los aminoácidos que son no esenciales, vamos a ver también esto en la siguiente clase, y aminoácidos que se requieren para la constitución de proteínas, para formar tejidos. Eso lo vamos a ver entonces en la siguiente clase, que sería la última en el capítulo de proteínas. Y la siguiente ya sería realmente el cuarto examen. ¿Cuándo? ¿El jueves? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos preparados para la parte de proteínas? No. ¿Ah? Porque está sencillo. Está sencilla la parte de proteínas. El siguiente capítulo ya sería ácidos nucleicos y la parte de proteínas. Sí, tengo una preguntita que ya acabo ya.